Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a continuar con este curso de física moderna en donde vamos a trabajar los temas de la velocidad de la luz y el experimento de Michelson-Morley. ¿Qué sucede acá? Resulta natural preguntarse si el concepto que vimos antes, el de la relatividad newtoniana y el de la ley galileana de la adición de velocidades, cuando nosotros estábamos trabajando en lo que era la mecánica, también son válidos en tres diferentes campos. ¿Cuáles son esos tres diferentes campos? Por cierto, yo copié ahí la C como para que tengan en cuenta que esa es la noción que trabajamos con velocidad de la luz, la C. Ahora, los tres campos serían la electricidad, el magnetismo y la óptica, ¿cierto? En el siglo XIX esa ciencia se encontraba bastante ambigua, en una encrucijada. Habían las leyes de la mecánica clásica de Newton, por otro lado la teoría electromagnética, ¿cierto? Entonces decían que se debía propagarse a través de un medio. Se demostró que la velocidad de la luz se calcula a partir de las constantes eléctricas y magnéticas del vacío, dándonos así un resultado aproximado de 3 por 10 a la octava metros sobre segundo. ¿Quién fue el que lo demostró? Quien trabajaba con las constantes eléctricas y magnéticas, que era Maxwell, en la década de 1860. Pero durante el siglo XIX, como a finales, los físicos ya tenían esa creencia de que las ondas de luz, como las conocidas ondas sonoras, requerían de un medio para poder desplazarse. Ese medio lo denominaron éter. Era un medio hipotético y se esperaba que la ley galileana de adición de velocidades fuese válida en cualquier otro sistema de referencia que se moviera a una velocidad v con respecto al sistema éter. Así es que se esperaba. Por lo tanto, se empezó a conceder suma importancia al establecimiento de la existencia de un sistema especial del éter, que solo se trabajase con respecto a aquel. Los científicos de aquel entonces sabían que los experimentos que implicaban tener luz desplazándose en medios a velocidades de laboratorio alcanzadas no eran capaces de detectar pequeños cambios en el tamaño de lo que sería la velocidad de la luz con respecto al éter, más o menos la velocidad del viento del éter con respecto a la Tierra. Entonces fueron conscientes de que la Tierra se mueve rápidamente alrededor del Sol, aproximadamente a 30 km sobre segundo, y por lo tanto decidieron utilizar la Tierra misma como el sistema de referencia en movimiento en un intento para mejorar sus posibilidades de detectar aquellos pequeños cambios. Desde nuestro punto de vista, como observadores fijos en la Tierra, en una Tierra que se está moviendo constantemente, podemos afirmar que permanecemos estacionarios, ¿cierto? Si nosotros nos quedamos ahí en reposo, la Tierra se va moviendo, claro, pero estamos estacionarios. Y que el sistema de referencia especial del éter se mueve con respecto a nosotros a una velocidad v. Ahora, si v es la velocidad del éter con respecto a la Tierra, entonces la velocidad de la luz debe alcanzar su valor máximo cuando nosotros sumamos aquellos dos, c más v. ¿Qué sucede? Cuando se propaga en la dirección del viento, como se muestra con esas dos flechas. Ahora, la velocidad de la luz debe tomar su valor mínimo, c menos v, cuando se propaga contra el viento, como se muestra con estas dos flechas cafés, dando así una flecha morada, c menos v. Y además, resulta que no solamente podemos encontrar aquello de esa forma, sino que también podemos encontrar un valor intermedio. ¿Cuál sería ese valor intermedio teniendo en cuenta que nosotros trabajamos con una dirección perpendicular al viento de éter? Nos quedaría acá utilizando el teorema de Pitágoras, entonces c al cuadrado menos v al cuadrado para encontrar aquel cateto dentro de una raíz cuadrada. Listo, si existiera el éter se debería poder detectar un viento de éter, que es una analogía con el viento que siente un ciclista o una persona en una moto a velocidades bastante altas. Este viento debería de influir en la velocidad de la luz medida desde la Tierra. Si se supone que el Sol está en reposo en el éter, la velocidad orbital de la Tierra alrededor del Sol, cuya magnitud es aproximadamente de 3 por 10 a la cuarta metros sobre segundo, en comparación con la velocidad de la luz, que es de aproximadamente 3 por 10 a la octava metros sobre segundo, el cambio en la velocidad de la luz sería casi de 1 por 10 a la cuarta para aquellas mediciones en las direcciones en contra o a favor del viento, como ya habíamos visto,
y los cambios de este tamaño, que son bastante grandes, pues deberían de ser detectables. Pero todos los intentos para detectar aquello fueron infructuosos, no salieron como pensábamos, ¿sí? Y así es como llegamos al experimento de Michelson-Morley. Fue un experimento bastante famoso para aquella época, a finales del siglo XIX, para detectar pequeños cambios en la velocidad de la luz con el movimiento de un observador a través del éter. ¿Cuándo fue realizado? En el año 1887. ¿Gracias a quiénes? Gracias a un físico y a un químico, ambos estadounidenses. El físico se llamaba Albert Michelson y el químico, era un poquito más de edad avanzada, se llamaba Edward Morley. Listo, la idea sería medir la diferencia en el tiempo de viaje de la luz en ambas trayectorias debido al movimiento de la Tierra respecto al éter, utilizando un instrumento que ahorita se los voy a comentar. Es necesario establecer desde un principio que el resultado del experimento fue negativo. El resultado nos sirvió para contradecir así la hipótesis del éter, aquel medio que durante muchos años creímos erróneamente. Ahora, aquella herramienta experimental, que es bastante precisa, perfeccionada por estos dos señores, para medir aquellos pequeños cambios en la velocidad de la luz, se llama el interferómetro de Michelson. Ya ahorita les voy a hacer el diagrama, el dibujo de cómo se vería. Resulta que cuando nosotros tenemos este interferómetro va a consistir de varias partes, no es una herramienta muy simple. Primero partimos desde una fuente de luz, entonces se puede utilizar una fuente de luz monocromática que tenga una sola longitud de onda, por ejemplo una lámpara, o también más adelante se utilizaron láseres. Es importante que la luz sea coherente, es decir, que tenga una fase constante para que se pueda producir entonces interferencia. Luego hay un divisor de haz, es espejo semitransparente, es una lámina de vidrio que se coloca a 45 grados y divide el haz en dos haces perpendiculares. Uno es reflejado hacia el espejo fijo M1 y el otro es transmitido hacia el espejo fijo M2. Luego en esos dos espejos ocurren trayectorias ortogonales. El haz 1 va hacia el espejo M1 y el haz 2 va hacia el espejo M2, vertical y horizontal correspondientemente. Posteriormente ocurre una reflexión de los haces, cada haz es reflejado de vuelta por su respectivo espejo hacia el divisor de haz y ambos haces regresan y vuelven a encontrarse en el divisor. Luego hay una interferencia en el divisor, puede ocurrir en la recombinación, interferencia constructiva como también destructiva, y el patrón de interferencia depende en la diferencia de fase entre aquellos dos haces. Por último se tiene el telescopio, en donde el haz recombinado se dirige a y un detector observa el patrón de interferencia, que serían las franjas de luz y de oscuridad que se puedan evidenciar. Ahora, durante este experimento el patrón se observó mientras el interferómetro se hacía rotar 90 grados. ¿Qué sucede con esta rotación? ¿Qué modifica? Modifica la velocidad del viento de éter a lo largo de la dirección de los brazos. El patrón de franja se va a desplazar ligeramente, pero aun y cuando se desplaza solamente un poquito, se hace de manera mensurable. Resulta que el experimento fue repetido en diversas condiciones y en diferentes momentos del año para estar seguros que el viento de éter hubiera cambiado de dirección y magnitud. Pero ¿qué sucede? Siempre se llegaba a la misma conclusión, experimento tras experimento. ¿Cuál era esa conclusión? Que jamás se observó ningún desplazamiento de franja que tuviera la magnitud requerida. Entonces el resultado fue negativo, no había diferencia detectable en la velocidad de la luz según la dirección del movimiento de la Tierra, y era como si el éter ni siquiera existiera. De ahí es que sale aquel resultado. Contradice entonces la hipótesis del éter. Ahora, hoy en día la luz se interpreta como ¿qué? ¿Qué podemos sacar nosotros de la luz? Hoy en día se interpreta como un fenómeno que no requiere ningún medio para propagarse. Como resultado, la idea de aquel éter en el que se pudieran desplazar estas ondas ya se estaba volviendo innecesaria. Innecesaria esa idea. Ahora, más a detalle del experimento de Michelson-Morley con respecto a los detalles matemáticos en el experimento, ¿qué podemos nosotros sacar?
tenemos que comprender el resultado en diferentes partes. Primero, hay dos brazos. Los dos brazos del interferómetro tienen igual longitud L, como ya vimos antes en la figura. Primero, vamos a considerar el haz que se desplaza en forma paralela a la dirección del viento de éter, es decir, la que se desplaza de manera horizontal. Ahora, según la mecánica newtoniana, a medida que el haz se mueve a la derecha, su velocidad se reduce debido al viento tomando con respecto a la Tierra el valor de ¿qué? C menos V. Cuando se regresa, a medida que el haz de luz se mueve a la izquierda, su velocidad con respecto a la Tierra sería de C más V. Acá lo podemos ver en la figura. Cuando fluye a contracorriente, como también cuando fluye de acuerdo a la corriente, a favor. Así que nosotros podemos sacar del tiempo de desplazamiento a la derecha, o sea, hacia la derecha, de izquierda a derecha, o sea, el tiempo de ida. Nosotros podemos sacar longitud sobre el cambio de velocidades, que en este sentido sería de C menos V. Ese sería el tiempo. Nosotros tenemos en cuenta que tiempo es igual a una distancia sobre una velocidad. Luego, que nosotros tenemos del tiempo de vuelta, cuando vamos de derecha a izquierda, la longitud sobre C más V. Perfecto. Por lo tanto, el tiempo total del recorrido para este viaje a lo largo de la trayectoria horizontal, ¿de cuánto sería? Sería la suma del tiempo de izquierda a derecha como también del de derecha a izquierda, dándonos así 2 veces LC sobre C al cuadrado menos B al cuadrado. Ahora, si nosotros podemos simplificarlo utilizando una identidad algebraica y además sacando factor común entre los términos, ¿qué podemos nosotros obtener? 2L sobre C siendo factor de 1 menos B al cuadrado sobre C al cuadrado, tomando entonces aquel paréntesis a la inversa. Vean que la velocidad al cuadrado ahora está en el numerador, antes estaba en el denominador, y por tal modo es que se aplica la inversa. Eso va a ser supremamente importante. Esos van a ser como las bases para la contracción del tiempo, que ya ahorita vamos a entender más a fondo gracias a estas fórmulas iniciales. Ahora, vamos a considerar el haz que se desplaza en forma perpendicular al viento. ¿Cómo? Nosotros teníamos en cuenta que también habían longitudes, y en este caso la velocidad del haz con respecto a la Tierra es de C al cuadrado menos B al cuadrado, aplicándole raíz cuadrada a ese paréntesis. ¿De dónde nosotros lo sacábamos? Del teorema de Pitágoras anterior. ¿Sí se acuerdan? Perfecto. Entonces el tiempo de recorrido para cada mitad de este desplazamiento sería la longitud sobre aquel cambio de velocidades al cuadrado aplicándole raíz cuadrada. Ahora, en este camino perpendicular, el tiempo total contando la ida y la vuelta, ¿cómo sería? 2 veces L sobre la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Aplicando la misma identidad algebraica y factor común, nos quedaría 2L sobre C, factor común de 1 menos B al cuadrado sobre C al cuadrado elevada a la menos 1 medio. Así, la diferencia temporal entre el haz que se desplaza en sentido horizontal y el que lo hace verticalmente, ¿de cuánto sería? Sería de 2 veces L sobre C, factor común de aquellos dos resultados que nosotros habíamos visto. 1 menos B al cuadrado sobre C al cuadrado elevado a la menos 1, menos el 1 menos B al cuadrado sobre C al cuadrado elevado a la menos 1 medio. Si esta diferencia fuera real, produciría entonces un cambio en el patrón de franjas de interferencia. Ahora, debido a que la velocidad al cuadrado sobre C al cuadrado es un número supremamente pequeño, mucho menor a 1, nosotros lo podemos ver acá en dos diferentes situaciones. Esta expresión podemos simplificarla aplicando un desarrollo binomial, al que se han eliminado todos los términos superiores al segundo orden. Es decir, 1 menos x elevada a la n es aproximadamente 1 menos nx para toda x que es supremamente menor a 1. Por ende, nosotros podemos tomar x como aquel cociente entre la velocidad cuadrada y la velocidad de luz al cuadrado, porque la velocidad de luz sabemos que es un número muy grande. Por lo tanto, en nuestro caso se encontraría que aquel delta de tiempo sería aproximadamente igual a la longitud por la velocidad al cuadrado sobre la velocidad de luz cúbica. Los dos haces de luz comienzan su recorrido en fase
y regresan para formar así un patrón de interferencia. Antes de rotar el aparato, las franjas estaban alineadas, ¿sí se acuerdan? Al rotarlo, si la luz realmente viajaba a diferentes velocidades por el éter, se esperaría un desplazamiento. La diferencia temporal entre los dos haces de luz origina una diferencia de fase entre ambos, lo que entonces origina o genera el patrón de interferencia de franjas cuando éstas se combinan en la posición del telescopio. Cuando nosotros queremos rotar el interferómetro 90 grados en un plano horizontal, debe detectarse una diferencia en el patrón. Acá voy a intentar realizarlo. Resulta que voy a hacer el esquema de franjas de interferencia que muestra dos diferentes casos. Acá en este esquema se va a ilustrar cuando los dos haces del interferómetro se recombinan tras recorrer las trayectorias distintas, produciendo así las franjas de interferencias que se proyectan como líneas claras y oscuras. Ahora, si la distancia del recorrido óptico entre los dos brazos se mantiene constante, el patrón de franjas se mantiene fijo en posición y separación. Estas franjas suelen ser circulares o rectas, depende del ajuste del aparato que se le dé. Y además hay un marcador fijo. Este marcador fijo que yo coloco acá en morado se utiliza para observar si las franjas se desplazan. Si no hay desplazamiento, significa que no hubo cambio en la diferencia de recorrido. Si las franjas se mueven respecto al marcador, indica que ha cambiado la longitud óptica. En este experimento el patrón de franjas claramente no se movió al rotar el aparato, quizá no se muestre claramente en este esquema, pero es una evidencia clara contra la existencia del éter, explicado mediante la situación antes de la rotación y posterior a la rotación de 90 grados. Con respecto a aquella diferencia de trayectoria correspondiente a esta diferencia temporal, ¿de cuánto sería? Delta de aquella distancia sería igual a la velocidad de la luz multiplicando 2 veces la diferencia temporal, que es igual a 2 veces la longitud por la velocidad al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Ese fue ese cambio que nosotros le hicimos a la anterior ecuación que habíamos escrito del cambio temporal. Y por lo tanto, para encontrar el desplazamiento de franjas, ¿qué tenemos que realizar? Es igual a esta diferencia de trayectoria dividida entre la longitud de onda de la luz, gamma, debido a que un cambio de la longitud de onda en la trayectoria corresponde a un desplazamiento de una franja. Usando un valor muy común, que es el de la longitud de trayectoria efectiva de 11 metros, y tomando la velocidad del viento como 3 por 10 a la cuarta metros sobre segundo, la velocidad de la Tierra alrededor del Sol, se obtiene una diferencia de trayectoria de 2 veces aquella longitud que habíamos dicho que era la longitud de trayectoria 11 metros, multiplicando la velocidad de 3 por 10 a la cuarta metros sobre segundo elevado al cuadrado, y luego la velocidad de la luz al cuadrado en la parte de abajo, dándonos así un resultado de 2,2 por 10 a la menos 7 metros. Perfecto. Ahora, ¿cuántas franjas? Esta distancia adicional de recorrido debe producir un desplazamiento observable en el patrón de franjas, ¿cierto? Así que, ¿cuántas franjas? Partiendo de la ecuación en donde pudimos encontrar la diferencia de trayectoria, ahora se va a dividir con respecto a la longitud de onda. Listo. Aplicamos o sustituimos el valor de la diferencia de trayectoria que ya habíamos encontrado anteriormente y colocamos también la longitud de onda que ellos calcularon igual a 500 nanómetros. Cancelamos metros con metros, cancelamos también la base 10 a la menos 7 y por lo tanto 2,2 sobre 5 nos daría aproximadamente 0,4. Con respecto a este instrumento de precisión, Michelson y Morley fueron capaces de detectar un desplazamiento muy pequeño. Sin embargo, ¿qué sucedió? No detectaron un desplazamiento alguno en el patrón de franjas. Nunca se detectó ninguna franja de desplazamiento. Muchos esfuerzos posteriores fueron realizados para poder explicar esos resultados nulos de aquel experimento y poder entonces continuar con el concepto de éter, que todavía era bastante creído en esa época, y la ley galileana de la adición para la velocidad de la luz, lo cual ya habíamos trabajado. Ahora, aquí ya no se consideran más y la atención se centra entonces en una propuesta dada por dos personas, George Fitzgerald y Lorentz. Para poder salvar la idea del éter, ellos propusieron
algo que después se va a conocer como contracción de la longitud, algo supremamente importante. Ahora, ¿exactamente qué propusieron? En la década de 1890 intentaron explicar los resultados nulos haciendo la suposición de que la longitud de un objeto que se mueve a velocidad v se contraería a lo largo de la dirección de recorrido por un factor de raíz cuadrada de 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado. Revisen entonces la fórmula de la contracción de longitud y les va a aparecer que la longitud final es igual a la longitud inicial multiplicando este factor que les he escrito ahí. ¿Y quién es el que lo va a tratar más a fondo? Albert Einstein, quien resolvió estos problemas en 1905 con la teoría especial de relatividad. Por lo tanto, las conclusiones de este video, ¿cuáles son? Primero, que la luz no requiere de un medio para propagarse, así que el éter fue descartado. Segundo, las leyes de electromagnetismo de Maxwell son válidas en todos los sistemas de referencia inerciales, y eso ya quedó claro. Y en la tercera, que este experimento sí sentó unas bases importantes, fueron el pilar importante para el desarrollo de la teoría de la relatividad especial. Habiendo dicho eso, espero este video haya sido el mayor agrado en comentarios, alguna duda como siempre, así que...